Vamos a volver a exponer como actos virtuosos el manejo inteligente, virtuoso, de nuestras 5 emociones básicas. Los seres humanos tenemos 5 emociones básicas, sin excepción, desde la más tierna niñez hasta la más larga senectud. Todo ser humano manifiesta, a veces, con mucha frecuencia, a veces no con tanta frecuencia o con tanta intensidad, pero invariablemente los seres humanos somos seres emotivos. Y a veces en algunos, desgraciadamente, la emotividad es superior a la racionalidad, lo cual es una enorme desventaja. La ventaja es ser más racional que emotivo, porque cuando se toma decisiones con base en los sentimientos, generalmente nos equivocamos fuertemente, gravemente, y solemos causar problemas que luego se vuelven irremediables. Bien, entonces el manejo virtuoso de las emociones, desde luego hay que comenzar por el concepto de asertividad, pero corrijo a mi buen amigo el compañero Hugo. La asertividad no consiste en ser acertado, porque acertar se escribe con C, de acierto, y asertividad se escribe con S. Entonces, ¿sí? Asertividad no se escribe con C, se escribe con S, y no viene de ser acertado, viene del latín acertum. La palabra o el vocablo acertum en latín significa afirmación. Entonces, una persona asertiva es una persona afirmativa, autoafirmativa. Es una persona cuyos acertos, ¿sí? Un acerto es una proposición, un acerto es una definición, una decisión de cara a otra persona. Un acerto es una proclamación de algo. Entonces, acerto significa, con ese, una proposición positiva de algo que yo pienso, siento o quiero hacer, y es una convicción. Entonces, una persona asertiva es aquella que lo expresa su propuesta, su decisión, su sentimiento, su emoción, su desacuerdo o su acuerdo, de una manera que vamos primero a definir de modo negativo. Es decir, va a evitar dos extremos. Con esto reforzamos nuestra definición de virtud como justo medio entre dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos de los cuales se libra la persona asertiva? Se libra o evita la agresividad y evita la sumisión. Entonces, una persona asertiva no es ni sumisa ni agresiva, simplemente es asertiva. Entonces, ¿cómo lo va a expresar? Lo va a expresar de una manera muy respetuosa para la persona que está recibiendo su comunicación, ¿sí? De una manera muy evidentemente directa, franca, sincera, pero no agresiva ni llena de faltas de respeto o de groserías, ¿sí? Justamente la mejor manera de no ser asertivo es ser grosero, ser mal hablado. Entonces podemos decir que México está habitado por gente absolutamente no asertiva, porque cuando sentimos una frustración, luego soltamos la palabrota. En cuanto estamos en desacuerdo con otra persona, inmediatamente le soltamos un adjetivo calificativo que retumba, ¿no? Retumbante, que le hace daño, que lo ofende. Y luego cuando nos reclaman, no, pues es que así soy yo, además me hiciste enojar, tú tienes la culpa. Y no es cierto, nadie hace enojar a nadie. En realidad, nosotros le concedemos al otro el poder notarial para hacernos enojar. Bien, entonces, asertivamente vamos a expresar nuestras emociones y vamos a permitir o a facilitar asertivamente
que los demás manifiesten sus emociones, sin caer ni en la sumisión ni en la agresividad. Bien, hay muchas formas de agresividad. Por ejemplo, una de ellas, la forma más agresiva de comportarse frente a las emociones del prójimo, es la burla, el desprecio, la descalificación, con expresiones como: ay, ¿ya vas a hacer teatro? Ay, ¿otra vez vas a chillar? ¿Otra vez vas a empezar? Ay, contigo ni se puede porque pareces niño de azúcar. Te dice uno algo y te rompes, ¿no? Te desmoronas. Ay, otra vez tú, ya vas a empezar con tu rosario, ya vas a empezar con tu monserga, con tu retaíla de quejas. No soy para escucharte, ¿eh? Ahí nos vemos. Esto no tiene nada de asertivo. Y si alguno de ustedes tiene hoy una relación de noviazgo o una relación de matrimonio no tan antigua, o también si ya tiene una relación de matrimonio de más de 20 años, como hay varios aquí, invariablemente nos va a convenir la virtud. Estamos en el tema de virtudes y ahorita tocó la virtud de la asertividad. Nos va a convenir enormemente ser asertivos. ¿Por qué? Bueno, repito, por todas las ganancias operativas y por todas las ganancias neurofisiológico-endócrinas. Ahora sí me aviento el numercito científico. Ayer dije nada más la palabra físico, corporal. Ahora decimos neuroendocrino, fisiológico. Es decir, es positivo para los nervios, es positivo para el sistema endocrinológico, nuestras glándulas de secreción interna, y es positivo para los tendones, los músculos, los órganos de los sentidos. Si somos asertivos, vamos a favorecer extraordinariamente la salud propia y ajena. Y si no somos asertivos, pues simplemente los vamos a enfermar. O nos vamos a enfermar nosotros, o nos vamos a enfermar por partida doble, a ellos y a nosotros. La inmensa mayoría de las enfermedades que padecemos, desde una simple diarrea, como la que a mí ayer me dio, por ejemplo, ¿sí? Ya al final de la sesión empecé con la bronca y me tardé como 24 horas sin identificar por qué me había dado. Y la razón es que no había yo externado algo que me había sucedido, que me había afligido demasiado. Por fortuna tuve cerca de mí un ángel de la guarda llamado José Guadalupe, al cual le pude expresar asertivamente lo que me había pasado, y en ese momento pues el organismo descansó, ¿sí? Al externar de modo no quejumbroso, ¿sí? Y tampoco de modo explosivo ni de modo manipulador, sino de modo asertivo lo que me había sucedido, y él lo asumió de una manera muy empática y muy asertiva también. Bien, entonces, ¿cuáles son las 5 emociones que vamos a aprender a expresar de modo asertivo? Y cada una de ellas tiene su modelo de asertividad. ¿Qué es lo asertivo, Laura, ante la ira de Manuel? Invariablemente, o de José, o de cualquier otra persona de tu entorno, incluyendo a la pequeña, de tus hijas. Déjala fluir. Sin hacer alzada de hombros, no lo hagas, pero vete. Retírate de manera discreta. No te enganches. Y entonces, si te enganchas, ¿quién tiene el mando? Él. Y tú eres un vagón enganchado a una locomotora. Obvio. Se llama mimetismo emocional. Quiere decir que su emoción la haces tuya, y entonces la agresión o el mal humor de él o la agresividad de él va escalando, y la tuya también. Y llega un momento en el cual pues puede haber un pleito y decirse cosas sumamente hirientes porque no fuiste, ¿qué? Asertiva. La mejor forma asertiva de manejar la ira en otro y en uno mismo es déjala fluir. Déjala pasar. No le hables. No lo toques porque sale vapor, ¿no?
Y por supuesto, cuando ya se le haya pasado, no le digas, ya se te puede tocar los pelos del espinazo, porque lo vuelves a enfurecer. ¿Sí? Déjala fluir hasta que se extinga. Y una vez que la ves extinguida, ¿qué haces? ¿Qué es lo asertivo? ¿Recordarle que estuvo enojado? No, porque lo vuelves a hacer enojar. Lo asertivo es a lo que sigue. Se me quedó muy grabado un acontecimiento cuando yo era estudiante de secundaria. Teníamos unos maestros legendarios, maestrazos, en todas las materias. Y teníamos un maestro de literatura, don Salvador Oropeza Carrión, quien es uno de mis padres culturales que dejó más huella en mí. Él nos explicaba cómo se maneja esto, cuando uno tiene indignación, coraje, ira, cuando ha sido objeto de una injusticia, por larga que ésta sea. Y nos contaba la vida de Fray Luis de León, un famosísimo filósofo, literato, fraile católico de la España medieval o renacentista, no recuerdo bien exactamente la época, más bien medieval, que fue injustamente encarcelado supuestamente por andar con ideas herejes. Fue calumniado, perseguido por la Inquisición y estuvo sometido a juicio años enteros, privado de su libertad. Le quitaron su cátedra en la Universidad de Salamanca o de Granada, le quitaron la cátedra, le quitaron su sueldo, su modo honesto de vivir y lo refundieron en una cárcel a pan y agua. Imagínense la cantidad de tristeza, frustración, rabia, coraje que él asumió en esos larguísimos años de encierro. Y un día llegó a la dirección del tribunal, por fin, un hombre justo, un hombre virtuoso y sabio, que revisó el caso de Fray Luis de León y dijo: este señor no merece la cárcel, hay que regresarle su libertad y su cátedra. Hágase ya. Fueron los guardias, lo sacaron de la prisión y él dijo: ¿a dónde me llevan? A su casa, don Fray Luis. No, lléveme a la universidad, quiero recuperar mi cátedra. Bueno, pues los guardias obedecieron, lo llevaron a la universidad, entró al salón ante la tremenda sorpresa de sus docenas de alumnos que lo habían estado extrañando largo tiempo, subió al estrado, se sentó en su escritorio y ¿qué creen que dijo? Grábenselo. Decíamos ayer, y empezó su clase. ¿Qué hizo con la ira acumulada durante los 10 o 12 años de prisión? Nada. La tiró a la basura. Todo el mundo se quedó asombrado. Imagínense el nivel de atención, el nivel de admiración. Híjole, ya llegó Fray Luis, ahorita va a sacar el hacha y nos va a cortar la cabeza a los que lo acusamos. ¿Sí? Y no. Y otro ejemplo formidable ocurre hace unos pocos años, con un señor que no tiene mucho de santo, pero que sí tuvo mucho de virtuoso. Y me refiero justamente a este amigo que fue el gobernante de Sudáfrica, que estuvo prisionero 28 años injustamente en Sudáfrica. ¿Recuerdan su nombre? Nelson Mandela. 28 años en la cárcel. Finalmente, pues se las ingenia para ser candidato presidencial y él había logrado tanto prestigio moral, ético, tanta admiración de blancos y negros y mulatos, que finalmente por un margen amplísimo gana las elecciones presidenciales y es reconocido como presidente de su país. E inmediatamente todos los que trabajaban en el gobierno agarraron sus chivas y a la calle cuando supieron que Nelson venía a tomar posesión. Él llega a las oficinas de gobierno del Palacio Principal y ve a la gente, a los blancos, afrikaners, así se llamaban, los holandeses blancos hereditarios de los herederos de los conquistadores iniciales de Sudáfrica 2 o 3 siglos antes,
Y les preguntó, ¿y ustedes a dónde van? No, señor Nelson, pues ya nos vamos, porque seguramente usted lo primero que va a hacer es hacer caer el hacha de la justicia sobre todos nosotros. ¿Y qué creen que les dijo Nelson? No, señores, quiero una sola Sudáfrica. Aquí no hay venganzas. Todos los que quieran hacer equipo conmigo, devuelvan sus cosas a su lugar de trabajo y hagamos una sola gran nación. No hay rencor que perseguir. Imagínense qué manejo tan extraordinario de la ira acumulada en 28 años de prisión, a pan y agua, picando piedra, con temperaturas en el día a 48 grados, en verano, y en la noche a menos 5 o 6. ¿Sí? Entonces, es el manejo asertivo, virtuoso de su ira. Fray Luis de León, Nelson Mandela, a siglos de distancia, nos dan dos modelos extraordinarios de cómo podemos manejar nosotros las injusticias que comete el marido, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, la novia, el novio o quien sea que esté con nosotros. Déjalo fluir, no te enganches, no la acumules, déjala pasar, que se vaya. ¿Qué pasa si la acumulas? ¿Cuáles son las consecuencias de acumular la ira? ¿Alguien las conoce? ¿No? Problemas gastrointestinales severos, cardíacos, problemas cardiovasculares. ¿Qué más? Dolor de cabeza, taquicardia, sudoración, desplome del sistema inmunológico, lentitud cognitiva, te vuelves torpe, olvidas cosas, dices y haces cosas muy destructivas que después tienes que andar sobando o curando o ofreciendo explicaciones. Es como cuando tomas una hoja de papel, ¿sí? Lástima que aquí no tengo ninguna, la arrugas, ¿sí? La haces bolita y, perdón, arrugué la hoja equivocada. Alízala. ¿Cuándo va a volver a quedar igual? Aunque la mojes y la planches, no queda igual nunca, porque rompiste las vetas, las venas profundas del tejido de esa persona o de ese objeto, ¿no? Bien, entonces, manejo asertivo de la ira lo vamos a reducir a dos palabras, que son déjala fluir en el otro y en ti. Más explícitamente, no te enganches. Su ira no es tu negocio. Su ira no es tu problema. La ira del otro es su problema. Él lo tiene que resolver, no tú. ¿Qué sucede con el iracundo cuando le dices, pero no te enojes? A ver, platícanos cómo reacciona. Se enoja más. Y le sigues diciendo, pero no te enojes. Y se enoja más. Y entonces, ¿por qué no nos damos cuenta de que si le decimos que no se enoje, se enoja más? Porque carecemos del hábito de la asertividad. Es una virtud formidable que resuelve infinidad de problemas. Bien, esa es la primera emoción que nos conviene aprender a manejar de modo asertivo. ¿Qué otra emoción tenemos para manejar también de manera asertiva?